Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora allá en Chihuahua, la Compañía de Jesús recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que le quedó mucho a deber al pueblo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el peso ya estabilizó su paridad frente al dólar americano. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó esta mañana a Minatitlán, allá en el estado de Veracruz, donde iniciará una segunda gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Medero Marín, padre de familia que solo busca que su expareja sentimental le permita ver a su hijo, volvió a pedir justicia y denunció abuso de autoridad y actos de corrupción por parte de la juez María Angélica Fernández. La Sociedad Interamericana de Prensa urgió este viernes a las autoridades mexicanas a continuar la investigación por el asesinato del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, uno de los fundadores del semanario Z. Elementos de la Guardia Nacional encontraron narcóticos ocultos en juguetes infantiles enviados por paquetería en Jalisco y Baja California. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 21 de junio del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La Comisión Nacional del Agua pronosticó para este viernes lluvias de diferentes entidades del país. En 4 estados, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, las precipitaciones podrán ser torrenciales, mientras que en 11 estados más la lluvia será intensa. En el resto del país la lluvia será entre muy fuerte y precipitaciones aisladas en estados como Baja California Sur. De acuerdo con la Conagua, dicho pronóstico se debe a un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de México. Un canal de baja presión es un fenómeno meteorológico cuya inestabilidad se acompaña de nubes, lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento. En este se suma la entrada de humedad desde el Golfo de México y el Océano Pacífico. Además, hay otro canal de baja presión en el noreste del país y permanece una vaguada amazónica en el Pacífico Sur, es decir, un cinturón de inestabilidad atmosférica que genera la lluvia. Al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, allá en Cerocachigui, Chihuahua, la Compañía de Jesús recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que le quedó mucho a deber al pueblo de México en materia de justicia y derechos humanos. Deja un país con mayor violencia estructural que lacera a esta nación. En una ceremonia religiosa celebrada con los sacerdotes jesuitas y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Francisco Javier Acero, en la homilía se señaló: no podemos ser indiferentes ante la violencia que se vive en diversas partes del país.
En la misa, además de convocar a ser artesanos de la paz, el provincial de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro Madrid, pidió por las más de 100,000 familias que buscan a sus desaparecidos, por los mexicanos y la Compañía de Jesús que han enfrentado decenas de obstáculos para conseguir la justicia, desde lo jurídico, lo social y lo más lamentable es la situación perpetua de impunidad, como ocurre en el más del 96% de los casos en nuestro país, donde solo 4 de cada 100 delitos son investigados. Lo ocurrido hace 2 años en la Sierra de Chihuahua, agregó en su mensaje, movilizó a la iglesia y a la sociedad en búsqueda de caminos de paz, de justicia y reconciliación, y a partir del asesinato de los sacerdotes Javier y Joaquín, surgió el movimiento para buscar el diálogo nacional por la paz, el cual firmaron las candidatas, el candidato a la presidencia y demás aspirantes a puestos de elección popular en las pasadas elecciones. Y desde Miami, Florida, la Sociedad Interamericana de Prensa urgió este viernes a las autoridades mexicanas a continuar la investigación por el asesinato del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, uno de los fundadores del semanario Z, esto al cumplirse 20 años de su muerte. El 22 de junio del 2004, Ortiz Franco ingresaba a su automóvil en Tijuana, Baja California, cuando un individuo armado se le acercó y le disparó en varias ocasiones, recordó la Sociedad Interamericana de Prensa. También recordar que 2 de sus hijos menores de edad que lo acompañaban en ese momento fueron testigos del crimen. Ante los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Medero Marín, padre de familia que solo busca que su expareja sentimental le permita ver a su hijo, volvió a pedir justicia y denunció abuso de autoridad y actos de corrupción por parte de la juez María Angélica Fernández. Debido a ello, su abogada defensora, Diana Cristal González Obregón, pidió la intervención de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y propuso que en las reformas al Poder Judicial se acabe con jueces de consigna, porque dice, no defienden a las víctimas, como es el caso de su defendido Rafael Medero Marín. La penalista pidió se acabe con el tráfico de influencias en el que incurre la expareja sentimental de su defendido, quien es funcionaria de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, pues acusó que hay un contubernio con diversos servidores públicos. Frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México en la avenida Sullivan, el señor Rafael Medero Marín señaló que la juez María Angélica Fernández no respeta la ley. Antes de una audiencia inicial se puede poner fin a un conflicto penal, pero ella no conoce y no aplica la ley. No contesta a mi solicitud de más de 70 hojas, dice, y me obliga a presentarme a la audiencia. Pero escuchemos cómo lo dice el señor Rafael Medero Marín y su abogada penalista, la doctora Diana Cristal González Obregón. Y el día de hoy nos citaron a audiencia inicial. Sí quiero que presten atención, porque el que nos obliguen hoy, y no sabemos con qué tipo de amedrentamiento, con qué tipo de gritos, con qué tipo de tortura emocional que ha sufrido mi cliente, como lo puede corroborar el doctor, el médico forense y las psicólogas, nos están obligando a que se nos quede coartado nuestro derecho a que se resuelva el no ejercicio, porque el no ejercicio, esta investigación que no tiene que continuar, se debe resolver antes de la audiencia inicial. Pero hay una venganza personal de una funcionaria de la Ciudad de México. Y esa venganza quiere llegar hasta lo último, hasta desaparecerlo, hasta terminarlo, y se está prestando la Fiscalía de la Ciudad de México. Muy importante, el no ejercicio de la acción penal, que no nos correspondió a la Fiscalía, que no nos contestó, ni siquiera nos contestaron a más de las 70 hojas que interpusimos. La jueza, con una extraña y reprobable función, carente de los funcionamientos básicos y conocimientos para resolver. Le pido al presidente del tribunal que tenga el ojo aquí,
en la UGA 13, nos están obligando hoy, se los informo, a judicializar una causa que de antemano les digo no tiene nada. Entonces quiero preguntar a la ciudadanía, ¿nuestros impuestos, los que pagamos, es para venganzas a un inocente? ¿Eso les parece? ¿Los impuestos se deben de desgastar para venganzas de una funcionaria de la Contraloría? Lo reprobamos y estamos en sus manos. Les suplicamos que esto lo visibilicen, porque no se trata de litigar en medios, se trata de gritar auxilio, porque aún interponiendo todos los medios legales, en la UGA 13 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no conocen lo que es el no ejercicio. Llevan causas sin sentido a judicializar. Y las causas de mujeres que realmente son violentadas y el niño, hijo de él, realmente violentado, que sigue sin ir a la escuela, sigue sin medicina, con detrimento de su salud como la de él, ¿quién ve por ellos? Y lamento decirles que mi representado, aún con todo el miedo de que lo desaparezcan, está aquí presente y quiero darles unas palabras. Buenos días a todos. La juez María Angélica Fernández no respeta la ley. Antes de audiencia inicial se puede poner fin a un conflicto penal, pero ella no conoce y no aplica la ley. No contesta mi solicitud de más de 70 hojas y me obliga a presentarme a la audiencia. Ella refiere que solo es derecho de las víctimas pedir ayuda a los jueces ante omisiones graves del Ministerio Público. Ahora pretenden vincularme por hechos que en más de 2 ocasiones se fue al archivo. ¿Y que no cometiste? 2 amparos se admitieron y sin embargo la juez sigue en actuación de contubernio con el titular de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes para servir a funcionaria de la Ciudad de México, para su venganza personal por haber denunciado la violencia que ejerce sobre mi hijo y callarme. Ella ya lucró con una publicación de mi hijo pequeño, ya pidió y le dieron dinero. Ya me mandó a decir que con 1 millón me deja a mi hijo, pero yo le dije que con mi hijo no tiene precio. Hoy mi chaparro sigue sin ir a la escuela, sin su medicina y sigue sufriendo sin su familia. Quiero compartirles que lo que más reprobamos es que gracias y terriblemente, pero agradecida con ustedes, gracias a la empatía y a la calidad humana que ustedes han visto de mi representado de mendigar justicia, porque es lo que hemos estado haciendo, mendigar, suplicar justicia. Lo que me ha contestado la Fiscalía, y le pido al fiscal encargado de despacho que cambie a ese personal que nos dijo, que si no nos parecía que nos quejáramos de los funcionarios. Entonces, ¿no se supone que antes de quejarte de un funcionario, tu energía tiene que ser para que se aplique la ley y se evite una injusticia? ¿O tenemos que quejarnos de todos los funcionarios antes de evitar que se le aprenda o que se le desaparezca o que el niño muera? Por eso repruebo la actuación de la Fiscalía y del Tribunal y le pido a la jueza que el día de hoy resuelva lo que le corresponde, que autorice el no ejercicio de la acción penal. Y con la cara en alto les digo, si no puede que renuncie y que me contesten conforme a derecho cada uno de los argumentos que con toda claridad y fineza jurídica interpusimos. Jueza, jueces, si no les gusta su trabajo, váyanse. Seguramente hay gente muy linda, muy preparada en este país que seguramente va a aceptarlo. Aplaudo a la presidenta electa y le pido su ayuda a la doctora Claudia Sheinbaum, que en esta reforma judicial no nos suelte, porque este es un claro ejemplo de la podredumbre que ella tiene que quitar en este país de los jueces. Queremos jueces sin consigna, queremos jueces con actitud, con honestidad y con legalidad. En esta misma audiencia, la abogada Diana Cristal González Obregón presentó en la audiencia 7 peritos en diversas especialidades para demostrar, dice, la inocencia de su defendido Rafael Medero Marín, víctima de violencia vicaria y de género. Elementos de la Guardia Nacional encontraron narcóticos ocultos en juguetes infantiles enviados por paquetería en Jalisco y Baja California. Durante la realización de inspecciones preventivas en envíos por paquetería, las autoridades encontraron presunta metanfetamina y marihuana escondida en juguetes infantiles. Así lo informó la Guardia Nacional, quien para esta detección de droga se utilizó a binomios caninos que ingresaron y revisaron las cajas donde se encontraba la droga. Los hechos ocurrieron esto en la colonia El Rosario, allá en Guadalajara, Jalisco, y en Mexicali, Baja California.
Y también le informo que uno de los presuntos participantes en un asalto y balacera en la Plaza Andares en Zapopan, Jalisco, que dejó un saldo de 2 heridos, entre ellos un abogado, fue identificado como Héctor Alain Salazar a través de una fotografía que fue filtrada, donde aparece con un rifle de asalto. La Fiscalía Estatal cuenta con videos e imágenes de los presuntos responsables, que aparecen en un grupo de al menos 5 sujetos armados, así como los lugares y posicionamientos de algunos vehículos que estuvieron involucrados en el ataque. En su momento, informó que seguirán recabando imágenes y videos de otras cámaras para tratar de dar con la ruta de escape de los hombres que perpetuaron el ataque y así paguen por los hechos cometidos. En redes sociales se filtró una fotografía de un sujeto armado con un rifle de asalto durante la balacera allá en Plaza Andares, el cual fue identificado como Alain Salazar, a quien presuntamente se le relaciona con varias actividades ilícitas. La investigación revela que se trata de un abogado que podría tener relación con el litigante herido, por lo que se continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del atentado, que hasta el momento mantiene hospitalizadas a las 2 personas lesionadas y quienes no han podido rendir su declaración ministerial. Hasta el momento se desconoce si la persona armada que fue captada en video y cuya fotografía fue filtrada en redes sociales ya fue ubicada por la Fiscalía de Jalisco para deslindar responsabilidades. El día del ataque, la policía de Zapopan informó que a través de la línea de emergencia 911 se recibió el reporte de 2 personas lesionadas por arma de fuego sobre el bulevar Puerta de Hierro y la avenida Patria dentro de la plaza comercial. A su llegada encontraron a un hombre de 50 años de edad con al menos un balazo en la espalda. De acuerdo con el testimonio de la víctima, él iba saliendo de la plaza cuando de pronto salió un sujeto de las jardineras y sin mayor razón le disparó. La otra persona que resultó herida quedó en el interior de un restaurante. En la cocina presentaba una lesión por impacto de proyectil de arma de fuego en el abdomen. El atacante huyó en una motocicleta de color rojo, apoyada por otro individuo que lo esperaba, y hasta el momento no hay detenidos. Pero sobre el caso, escuchemos al fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez. Ya estamos trabajando con algunas imágenes y videos que sí se logran recuperar, tanto del restaurante como de las cámaras de Zapopan y del C5, las cuales pues, están sirviendo para identificar a los posibles causantes. Lo que podemos decir ahorita es que son aproximadamente de 4 a 5 personas las que ahorita se logran identificar como participantes. Y también le informo que en abril la actividad económica en México se contrajo 0.6% frente al mes previo. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Durante este periodo todos los sectores de la economía registraron un desempeño negativo, principalmente el relacionado a las actividades del campo, las cuales cayeron 2.5% en su comparación mensual. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el peso ya estabilizó su paridad frente al dólar americano, luego que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo anunció a una parte de su próximo gabinete presidencial. Ayudó mucho el nombramiento de estos primeros nombres del gabinete, dijo el presidente, al ser cuestionado por la inestabilidad del peso que se había depreciado después de que Morena logró la mayoría en el Congreso en las elecciones del pasado 2 de junio y que allanaría el camino para que los próximos legisladores morenistas aprueben la reforma al Poder Judicial de López Obrador que reforma el cuerpo de jueces en el país. En este sentido, el presidente aseguró que desde que la presidenta electa Claudia Sheinbaum decidió que Rogelio Ramírez de la O iba a continuar como titular de Hacienda, se estabilizó la moneda. Y
también le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el anuncio que hizo la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al anunciar a los primeros nombramientos de su gabinete. Pero escuchemos cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos los que nombró son muy buenos, son experimentados. Marcelo Ebrard, pues tiene muchísima experiencia, va, como él mismo lo expresó ayer, por instrucciones de la presidenta, a hacerse cargo de mantener la política económica, comercial con el gobierno de Estados Unidos. Y también le doy a conocer que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo llegó esta mañana a Minatitlán en el estado de Veracruz, donde iniciará una segunda gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar obras insignia de la Cuarta Transformación, como la refinería Lázaro Cárdenas y el tren interoceánico. Los recorridos de supervisión de obras también llegarán al puerto de Salina Cruz en Oaxaca y algunos caminos artesanales construidos en la región. Luego de que su vuelo se retrasó por más de una hora para salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a su llegada a Minatitlán, la próxima presidenta fue recibida de manera entusiasta por simpatizantes, quienes la acogieron entre música y porras. Y mire, también le informo que el Instituto Electoral del Estado de México prevé que el partido Nueva Alianza mantendrá su registro como fuerza política en la entidad mexiquense. Pero vamos con la información completa con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel, te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, prevé que el partido Nueva Alianza mantendrá su registro como fuerza política en la entidad al haber obtenido al menos 3.44% de la votación válida emitida en la elección de integrantes de ayuntamientos en la entidad mexiquense, de acuerdo con un proyecto que someterá al Pleno del Consejo General para dar respuesta a una pregunta del Partido Acción Nacional sobre ese tema, y al cual tuvo acceso este medio de comunicación. Referente al órgano electoral, no se encontraría en aptitud de llevar a cabo ningún procedimiento ni decisión jurídica administrativa para iniciar la liquidación de Nueva Alianza, pues no se actualiza ninguna causal de pérdida de registro. Asimismo, se refiere que de acuerdo al Código Electoral Estatal, se establece como una causa de pérdida de registro en los artículos 52 y 58 no haber obtenido al menos el 3%, lo que superó por unos decimales, y total, ha habido mucha polémica, inclusive fuego amigo, y hay algunas declaraciones que están saliendo inclusive desde la Cámara de Diputados del Estado de México, y en tanto podría cambiar el nombre del PRD en el Estado de México, también es en otro orden de ideas. Él sí pues perdió el registro, y en tanto la votación válida, Nueva Alianza en los cómputos distritales
obtuvo el 1.4% de votación, pero en los municipales el 3.44%, con 275,410 sufragios. Y así, pues esto son los criterios emitidos por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior como la Regional. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Y también le informo que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este viernes con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gers Manero, y fiscales estatales con quienes abordó asuntos de seguridad nacional. El enviado de la Casa Blanca dijo en sus redes sociales que se trató de un productivo encuentro en el que dialogaron sobre los éxitos y desafíos compartidos para fortalecer la justicia. Añadió que también conversaron sobre cómo proteger mejor a nuestras naciones, su bienestar, su salud y su seguridad. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Antes de irnos, mandar saludos afectuosos a todos los amigos que diario y que de lunes a viernes nos escuchan por el 1150 de AM. También saludos desde la cabina de la Neta Noticias por Acústica Radio a los médicos del centro del ICEMIN de allá de Catepec en el Estado de México, a los enfermeros Ruth Bernal y Axel Bucio, quienes están muy al pendiente con la salud de sus pacientes. Pues saludos a todos los médicos, enfermeras y personal administrativo que nos escuchan en el centro médico del ICEMIN allá en Ecatepec, Estado de México. Pero también saludos a todos los amigos y amigas que nos hacen favor de escucharnos de lunes a viernes por el 1150 de AM. Hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.